Hola chicos, bienvenidos, bienvenidas de vuelta al canal. Yo soy Laura, me he leído más de 360 libros de romance gay en los últimos años y hoy os voy a traer mi top 10. No ha sido aposta, pero todos estos libros, excepto 3, están traducidos al español, así que aunque no leáis en inglés, vais a poder leer la mayoría de ellos. Así que sin más dilación voy a empezar con el primero, que es The Locker Room. En español se llama El vestuario. Este es un libro un poco antiguo, al final en romance gay hay como una zona antigua de 2010-2012, creo que este es de 2015 y se nota mucho la diferencia con los libros que salen actualmente. Los libros más antiguos duelen muchísimo más cuando los lees porque, por ejemplo, en este caso estás siguiendo a Xander y Chris, dos mejores amigos que les encanta jugar al baloncesto y los sigues durante muchísimos años. Al principio de todo son adolescentes, es cuando se conocen y Xander viene de una familia muy disfuncional, está todo el tiempo pasando hambre, tiene un montón de violencia donde vive. Chris como que lo va a adoptar un poco, lo va a traer a su familia, van a cuidar de él. Chris y el baloncesto, porque Chris es también el que les enseña a jugar al baloncesto, van a ser sus dos grandes motores en su vida, porque no tiene una familia. Entonces ya solo por eso es un libro un poco duro de leer, pero es que además Chris y Xander se van a enamorar, van a ser mejores amigos, pero vas a ver que poco a poco van a querer más. Y está en una época donde no existían los jugadores profesionales que fueran gay. Era algo completamente tabú, hoy en día aún sigue siendo muy tabú, pero obviamente hace 15 años o 10 años era aún más difícil, con lo cual es un libro que recomiendo muchísimo si te gusta sufrir, porque es un libro para sufrir. Amy Lane es uno de estos autores que realmente te toca el corazón y realmente te hace llorar con los personajes. Lo que más me gustó de este libro fueron los dos personajes, Chris y Xander, también los personajes alrededor, la familia de Chris y simplemente ese dolor de ver cómo tienen que aparentar todo el tiempo que son heterosexuales cuando no lo son. Y entonces es muy injusto y muy frustrante leer el libro y ver todo lo que están obligados a hacer y sobre todo ver el impacto que tienen mental de tener que hacer todas esas cosas, de tener que ocultarse todo el tiempo y ver cómo los están destrozando poco a poco. Fue un libro que se me quedó grabado, me lo he leído varias veces, me parece brutal de bueno y lo recomiendo muchísimo si tienes ganas de leer algo así un poco más doloroso. El siguiente libro que quiero recomendar aún no está en español y digo aún no porque tengo esperanzas, es una serie que me encanta y no solo a mí, tiene una puntuación en Goodreads buenísima y es Until Series de Briar Prescott. Mi libro favorito es el segundo, And Then You, pero el primero, Until You, también es muy bueno y el tercero también, entonces os recomiendo empezar desde el principio de todo. Es una serie que es muy interesante porque Briar Prescott tiene muchas cosas muy buenas. La primera es que sus personajes están muy bien hechos. La segunda es que en esta serie siempre hay algún tipo de misterio, con lo cual tú empiezas el libro y siempre hay un prólogo o hay algún secreto o algo y no sabes quién te lo está contando, no sabes qué está pasando, entonces siempre tienes ese pequeño suspense tirando de la historia, pero no es un libro de romance con suspense, es un libro de romance que tiene ese secreto por el medio, que sabes que hay cosas que no te han contado. Entonces está muy bien hecho porque tienes ese romance, pero dándonos un poco de frescura, un poco de algo nuevo. Mi libro favorito, como he dicho antes, es el segundo. En el segundo sigues a Steph y a Quinn, dos protas que no se caen bien, pero no saben exactamente dónde empezó esa enemistad, porque tienen muchos amigos en común, entonces como que se tienen que aguantar pero no se caen bien. Por alguna razón, Steph acaba en casa de Quinn y la familia de Quinn le ha dicho para que lo dejen en paz, que tiene novio, pero que aún están empezando, que cuando lleven más tiempo ya se lo presentará, con la mala suerte de que la familia de Quinn llega. Steph hace un par de comentarios, desafortunados y la familia de Quinn piensa que están juntos. Entonces Steph es invitado a pasar unas vacaciones con ellos una semana, entonces tienen que hacer que son novios durante una semana y durante esa semana se van a conocer, se van a dar cuenta por qué se han caído mal, por qué empezaron mal en su momento. Me pareció que fue un libro precioso de leer, se me quedó en el corazón. Tengo que reconocer que es un libro que tengo que releer porque solo me lo leí una vez, pero me gustó tanto que está en esta lista. Ya estaba en esta lista hace muchos años. Esta lista la verdad es que no ha variado en los últimos 2 años. Si me sigues en el canal en inglés, he intentado hacer modificaciones pero no he podido. Amo todos estos libros y siguen siendo mi top 10. Luego al final os voy a decir unas menciones honoríficas que sí que son diferentes, pero este libro sigue aquí y como he dicho antes, la mayoría de los libros de esta lista me los he releído, pero en este caso no. Tengo muchas ganas, la verdad, de releer a Briar Prescott y de volver a esta serie, pero en cualquier caso la recomiendo un montón y en este caso la recomienda
todo el mundo le encanta esta serie. Yo creo que la autora hizo algo muy especial. La siguiente recomendación está muy bien si te gusta la serie de Hit el Rivalry. La serie, me refiero a la serie de los libros, porque es una serie sobre deportistas de hockey y es la serie, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero el primer libro es Power Plays and Straight Ice y va a ser publicada en español el 9 de junio y van a publicar la serie entera en general, por lo menos el primer libro y el segundo libro. Toda esta serie ocurre en la universidad, son libros de romance universitario con hockey, entonces si te gusta ese estilo lo recomiendo muchísimo. Si te gusta Hit el Rivalry te recomiendo el libro 2 porque es el que es de enemigos a amantes. Mi favorito es el libro 1. He perdido la cuenta de las veces que he releído esta historia porque me encanta. He de decir que en este caso es un poco un libro de confort para mí, es un libro al que vuelvo cada vez que necesito, pues eso, un poco de amor, un poco de volver a algo que ya sabes que te encanta y que te va a hacer feliz y que te va a hacer sonreír. Y te recomiendo muchísimo si te gustan los romances entre el típico personaje como es muy friki, que le gusta muchísimo estudiar, que habla de una manera, pues eso, muy friki. A mí me encantan esos personajes y Zack es uno de esos personajes. Está haciendo, creo que un doctorado en física o algo así, y entonces está muchísimas veces hablando de eso, se emociona muchísimo con el trabajo y se olvida de comer. Esta persona que realmente le encanta estudiar y el otro chico es un deportista. Entonces, ¿te gustan los romances entre un friki y un deportista? Que es una de mis tropos favoritas, me encanta. Casi no hay libros de ese estilo y me parece precioso la dinámica porque es como completos opuestos. Y en este caso, como dije antes, sigues a Zack. Lo que me gusta mucho de este libro es que muchas veces el friki es una persona que es muy insegura, pero en este caso Zack es muy seguro, sabe lo que quiere, lleva muchísimo tiempo trabajando para llegar a donde llegó porque no tiene mucho dinero y siempre depende de becas y por fin tiene un poco de tiempo libre y decide que quiere empezar a vivir la experiencia universitaria después de un montón de años solo estudiando. Y Foster, que es el otro prota, es el que le va a ayudar. Y además Foster es el hermano de su mejor amigo y su mejor amigo, o sea, el hermano de Foster le dijo: ni se te ocurra romperle el corazón a Zack, ni se te ocurra salir con él, lo tienes prohibido, es mi mejor amigo y tú no lo vas a tocar. Pero Foster le gusta a Zack y puedes ver que a Zack también le gusta a Foster y me encanta porque son preciosos juntos y como he dicho antes me gustan mucho las dinámicas que hay en este tipo de libros. Entonces te recomiendo muchísimo esta serie en general, pero sobre todo los libros 1 y 2 y sobre todo mi favorito el 1 o el 2 si te gusta el Enemies to Lovers, os lo vais a pasar súper bien y estoy súper contenta de que la vayan a traducir al español. El siguiente libro que quiero recomendar es un poco diferente, siempre dudo si meterlo o no en esta lista porque es el libro menos de romance gay que tengo aquí. Siento que es un libro más de literatura de ficción que de romance. Es un libro juvenil, se llama Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. Creo que cualquier persona que se ha leído este libro, porque es muy conocido, va a coincidir conmigo en que no es como el resto de libros que voy a recomendar hoy, no es un romance adulto, pero también el romance al final está un poco secundario. Al final la historia es sobre Dante y Aristóteles, ves cómo se hacen amigos, ves cómo se hablan, pero siento que es más sobre la vida misma, también sobre ser gay, sobre aceptarlo, sobre la dinámica familiar. Ves un montón de dinámicas con todo el mundo, de amistad, de familia, de hermanos, de padres, de madres. Es un libro juvenil que no suelo leer libros juvenil, pero sin embargo siento que es un libro juvenil que disfrutas más si eres adulto. Yo creo que este libro no lo hubiera apreciado de la manera que lo aprecié cuando lo leí, porque sentía que podía conectar tanto con los adolescentes como con los padres y era simplemente precioso. Es un libro que no quería que acabara, es una forma de escribir muy lírica, parecía como poesía. De hecho creo que el autor escribe poesía y si te gusta un libro más juvenil, no tan centrado en el amor, pero que haya un romance, que haya algo entre dos personas, lo recomiendo muchísimo. Me parece que es un libro precioso para todas las audiencias. El siguiente libro que quiero recomendar es técnicamente una serie de 5 libros que me tienen absolutamente obsesionada desde que los leí y en este caso sí que es una de esas series que la gente o adora o odia. Bueno, yo estoy entre la gente que lo adora y si lo adoras no vas a parar de pensar en esta serie, va a ser tu nueva personalidad y es Los misterios de Adrian English. En este caso el libro 1, Sombras fatales, sí que está en español. Si puedes leer en inglés te recomiendo no leerlo en español porque yo empecé leyéndome la traducción al español horrible, no podía con la traducción. También es cierto que yo no estoy acostumbrada a leer traducciones y era muy obvio que era una traducción. Igual hay traducciones mejores, no sé si hay ediciones más nuevas o igual en algún momento hacen una mejor traducción, pero no me gustó nada la traducción. Una vez más, yo soy bastante tiquismiquis con las traducciones, pero no las soporté y me lo pasé al inglés. Entonces bueno, está en español, pero si puedes leerlo en inglés te lo recomiendo. Entonces estás siguiendo a Adrian English, que es la razón por la que yo leí el libro, porque es el protagonista y es uno de estos protagonistas que amas estar en su punto de vista porque son
tan graciosos, son tan divertidos, su forma de narrar hacen que toda la historia ya valga la pena solo por ellos. Entonces está siguiendo a Adrien, que tiene una librería, y cuando empieza el libro resulta que su empleado, y además amigo de su infancia, aparece asesinado. Y no solo eso, que la última vez que todo el mundo vio a esta persona fue en una discusión muy acalorada con Adrien. Entonces Adrien es el primer sospechoso de su asesinato, pero Adrien no lo ha hecho. Entonces va a intentar descubrir por sí mismo qué ha pasado antes de que lo metan entre rejas. Y el otro chico es el policía que lo está investigando. Es un romance que va a ir muy lento. En el primer libro básicamente no hay romance, como que se conocen y ves que estos dos pueden acabar juntos. Los 3 primeros libros son muy frustrantes porque Jack tiene un montón de homofobia interna. Está empeñado en que no es gay, o que puede demostrarle al mundo de que no es gay, y quiere tener novia y quiere tener una familia con hijos en plan tradicional. Entonces por eso la gente lo odia. De hecho yo odié a Jake en los primeros libros. No me acuerdo si se llamaba Jack o Jake. Jack creo que era en otro libro de la autora, porque esta autora tiene 2 libros, tiene un montón de libros donde los protas son súper parecidos y le ha puesto prácticamente el mismo nombre. Yo creo que era Jake en este libro, si no era Jack. En cualquier caso, Jack Jake es un personaje que odié en los primeros libros, pero por eso hace tan satisfactoria esta serie, porque cuando ves el arco de personaje, cuando ves cómo empezó y cómo acabó al final, estás todo el tiempo luchando y queriendo que deje de pensar así, deje de sufrir, porque además ves que él mismo está sufriendo porque él mismo no se acepta. Un libro es muy frustrante, pero si te gusta vas a estar absolutamente obsesionado con ella. Yo me la acabé y me la volví a leer, y recuerdo estar releyéndola durante un montón de tiempo porque no era capaz de leer otro libro. Estaba tan obsesionada con ellos que solo quería leerlos a ellos. Y si te gusta obviamente el misterio, porque va a haber misterio en cada uno de los libros, también te lo recomiendo, pero sobre todo simplemente que no te importe el hecho de que hay homofobia en el libro, porque yo entiendo que hay muchos lectores que no quieren leer sobre eso, porque de eso ya hay un montón en la vida real, pero si quieres algo un poco más realista, algo para sufrir, te lo recomiendo. Espero que te guste Adrien como me gustó a mí, porque yo de verdad que sobreviví los primeros libros por mi amor por el personaje principal, y luego cuando llega el romance ya fue brutal, me encantó, os recomiendo muchísimo esta serie. Luego tengo otra serie de romance con thriller, solo que en este caso en vez de 5 libros son 39, y no solo son 39, es que no está acabada, son 29, van a ser 39, solo teniendo los 29 libros que tenemos actualmente, vale muchísimo la pena. Esta serie está estructurada como si fuera una serie de televisión, entonces tiene 13 episodios, 3 temporadas, cada episodio es un libro, con lo cual vamos a tener al final 39 libros. Es una de estas series que conoce muy poca gente, pero si tienes algún amigo que la ha leído siempre te acaba convenciendo para leerla, y al final todo el grupo de amigos está leyendo esa serie y está fangirleando sobre esa serie. Esta serie tiene muchas cosas buenas. La primera es que los libros son muy cortos, entonces realmente son 29 libros, pero los primeros son como 200 páginas o algo así. La forma de escribir del autor es magnífica, yo creo que de mis escritores favoritos en lo que se refiere a prosa, y hace querer subrayarlo todo porque es simplemente precioso la manera en la que explica sentimientos. Y en este caso está siguiendo a 2 detectives que van a tener que trabajar juntos, Seon-jae y Mal. Tengo ahí mi póster, que ahí no lo podéis ver mucho hoy, pero bueno, está ahí. Y ese póster es de Lan Chang y Wei Wuxian. Mi otra pareja favorita son los de Criminal Intentions, porque a ver, también es cierto que al final estamos hablando de 29 libros, y cuando te has leído 29 libros sobre la misma pareja es porque estás obsesionado con ellos. Entonces es una serie que recomiendo eso, si te apetece leer muchos libros, si te gustan las series largas, se lee súper rápido, vais a flipar la cantidad de libros que os vais a leer en un segundo, porque realmente es eso, es que no puedes parar, porque está todo ese suspense, porque al final son libros de misterio con romance, entonces hay cosas que están pasando dentro de la temporada, pues va a haber un misterio en cada uno de los episodios, pero también un misterio como global, con lo cual es el doble de suspense. También está súper bien porque al principio está más centrado en Seon-jae y Mal, y aunque siguen siendo los protagonistas principales durante toda la serie, poco a poco vas introduciendo otros puntos de vista y vas conociendo a otros personajes, y es la serie más inclusiva que me he leído nunca. Hay todo tipo de personajes queer, de hecho el autor es trans, y se nota muchísimo que le pone muchísimo cariño en crear un universo con todos estos personajes LGTBQ+, entonces si realmente quieres representación no vas a encontrar mejor representación que en Criminal Intentions, pero si lo vas a leer simplemente por el romance, son preciosos. El siguiente libro es algo que ya os spoileé, me encantaría que lo vierais, os lo voy a poner a ver si lo podéis ver, ahí estamos, Lan Wangji y Wei Wuxian. Mis amores,
Tengo aquí los libros también. El gran maestro de la cultivación demoníaca. Los hay en español, yo cuando los empecé a leer aún no los habían traducido, pero ahora mismo están en español, así que os los podéis leer. Son una serie de libros escritos originalmente en chino y son parte de Danmei, que es lo mismo que Boys Love o Romance Gay, pero en chino le llaman Danmei. Y además tienen fantasía. El tipo de fantasía se llama xianxia, que es pues una fantasía épica que se basa en la cultivación. Son capaces como de tener pues una especie, no son artes marciales en este caso, wuxia son artes marciales, pero básicamente tienen como peleas con espadas y son capaces de hacer como hechizos. Lo estoy explicando fatal, pero bueno, tienen magia, ¿vale? Entonces en este caso me encanta la dinámica porque es un enemigos a amantes, pero trágico. Los libros chinos son tan dolorosos. Entonces tenemos la serie original que se escribió por internet y la gente le encanta, entonces se escribía por capítulos y luego cuando lo publicaron tanto en inglés como en español lo que hicieron fue dividirlo por tomos. Por eso todos los tomos se llaman igual, porque realmente es una única historia. El caso es que hay todo un fandom alrededor de esto porque claro, hay un montón de gente que se ha visto la serie de televisión porque tiene más de 1.000 millones de espectadores, hay un montón de gente que se ha visto el donghua y hay un montón de gente que se ha leído los libros, con lo cual hay un montón de fanfiction de esto y te metes en el agujero y no eres capaz de salir. Los libros, siempre me cuesta hablar de los libros porque tienen alguna escena de Spice que no me gusta, porque las escenas de Spice en estos romances no sé por qué nunca son nada, no sé cómo explicarlo, amorosas o adorables. Estos personajes se merecían unas escenas muchísimo mejores. De hecho yo lo hablé con una amiga que también está obsesionada con este tipo de romances y me dijo, yo para mí las escenas spicy son las de los fanfics porque lo hacen muchísimo mejor que los autores. Entonces quitando las escenas spicy son muy buenos. En este caso estamos siguiendo a Wei Wuxian y Lan Chan. Wei Wuxian es el típico personaje que está todo el tiempo metiéndose en líos, pero es súper inteligente y tiene un montón de buenas ideas. Y luego está siguiendo a Lan Wangji, que es el típico que sigue todas las normas, con lo cual no soporta a Wei Wuxian porque Wei Wuxian es el que siempre se las está saltando. Los dos son súper inteligentes, con lo cual están como peleando todo el tiempo porque están como estudiando en el mismo sitio durante un verano o algo así, no me acuerdo exactamente cómo era. Pero el caso es que se conocen siendo como adolescentes y tienen esa rivalidad. Y lo que pasa al principio del libro es que te vas al futuro y Wei Wuxian está muerto y vuelve a revivir en un cuerpo de otra persona. Entonces vas todo el tiempo hacia atrás y hacia adelante, ves cómo se conocieron cuando eran jóvenes, ves lo que está ocurriendo ahora y te das cuenta de que Wei Wuxian se convirtió en una especie de villano, alma demoníaca y todo el mundo lo odiaba. Entonces no sabes muy bien qué pasó ahí, porque Wei Wuxian pasó de ser una persona pues normal, feliz, que sí que se metía en líos pero no era una mala persona, a ser la persona que tiene una reputación tan mala que literalmente la persona que dio su vida por él para que volviera a revivir lo dio a cambio de que él se vengara de gente que le estaba haciendo daño. Así que imagínate tú estar sufriendo tanto que decir, voy a cambiar mi vida para que venga el mayor villano de la historia de los villanos a vengarse y a cambio le doy mi cuerpo para que pueda volver a vivir. Pues eso fue Wei Wuxian. Entonces tú lo empiezas y tienes miedo, quieres saber quién es Wei Wuxian, realmente se merece toda esta fama, qué pasó para que acabara así este niño. Y es un libro que te va a hacer llorar de una manera. Yo acabé el anime porque primero me vi el anime, lo acabé y eran las 4 de la mañana y estaba yo sollozando a lágrima viva, no podía parar de llorar, fue absolutamente maravilloso. Os recomiendo muchísimo la animación, el donghua. La serie de televisión no me la he visto porque no me gustan los efectos especiales malos y me gustan más las animaciones sinceramente, pero la gente está obsesionada también con la serie de televisión. Los libros, bueno, ya podéis ver que me encantan, pero eso, el Spice, me da muchísima rabia que haya escenas de Spice en estos libros, sinceramente. Siempre les quito una estrella solo por eso. Solo las hay al final, así que no es algo que tengáis que sufrir por todos los libros si no os gustan. Pero a lo que se refiere a dinámicas entre estos dos, literalmente son el pilar de mi existencia. Los adoro, obviamente, si no, no tendría un póster de ellos. Si queréis estar obsesionados con un nuevo fandom, os recomiendo muchísimo esto. Si os gusta leer fanfics, veros la serie, veros el anime, leeros los libros, leeros los fanfics, tenéis entretenimiento para años. Yo creo que me pasé un año leyendo fanfics de estos dos. Obsesión, absolutamente obsesión, os lo recomiendo muchísimo. Luego os quiero recomendar una duología que son de los más conocidos de romance gay, pero se lo merecen. En este caso me los he releído como 7 o 8 veces. Me los he leído en físico, me los he leído en digital, me he escuchado el audiolibro. Los audiolibros son buenísimos y es Siempre él y siempre nosotros. De hecho,
hecho tengo el primer libro en español, pero bueno, ahora no lo voy a ir a buscar, pero se lo regalé a mi madre. Lo tenía en inglés, pero se lo dejé a una amiga. En este caso estamos siguiendo a dos mejores amigos, Wes y Jamie, que también juegan al hockey y se conocieron yendo a un campamento, que iban todos los años al mismo campamento y eran mejores amigos. Entonces todos los años se ven, pero pasó algo cuando cumplieron 16 años en ese último campamento al que fueron, que no se han vuelto a hablar. Y lo que ocurre es que al principio del libro se vuelven a encontrar, los dos están en la universidad jugando al hockey y se encuentran en un partido, es el último año, de hecho están esperando a ver si pueden ir a jugar profesionalmente al hockey ambos. Es como, queremos volver a ser amigos, ¿qué pasó en aquel momento? Y entonces lo que deciden es ir a ese campamento por última vez, pero esta vez como monitores, y ver si pueden hablar lo que pasó y pueden volver a reconectar de la forma en la que conectaron cuando eran adolescentes. Es un libro tan bueno, es que es tan bueno. Yo ya no soy objetiva, obviamente llega un punto cuando lees algo tantas veces que ya no puedes hablar de forma objetiva con él, pero si te gusta esa idea de mejores amigos, que pasó algo, no sabes qué pasó, tener ese suspense y ver cómo igual quieren volver a estar juntos. Te enteras al principio que Wes es gay, pero nadie lo sabe, pero Jamie en teoría solo le gustan las mujeres, entonces también tienes un poco ese drama de van a estar, no van a estar. No voy a decir nada, creo que todos nos podemos imaginar cosas, pero es un libro precioso el primero, y además fue interesante porque fue uno de los primeros libros que leí, y sí que es cierto que una vez te has leído ese libro y te has leído 300 libros como me he leído yo, sí que es cierto que hay muchos libros parecidos al primero, pero luego te lees el segundo y el segundo es muchísimo más sobre sentimientos, trata temas de depresión y me pareció brutal el segundo. De hecho me encantan los dos porque ya me los he leído tantas veces, pero la primera vez que lo leí, el que me hizo realmente enamorarme de la historia y enamorarme de ellos fue el segundo. Me pareció precioso, pero sí que es cierto que en este caso la gente o lo odia o lo adora, porque el segundo al final hay un montón de problemas, como he dicho antes, trata temas de salud mental y entonces a veces es frustrante estar en esos puntos de vista, pero para mí me pareció que fue una completa obra de arte. Simplemente se sintió tan real y me hizo conectar con ellos tanto. Luego tengo un libro que me encanta, que también cuando lo empecé a leer no estaba en español, pero ahora está traducido, y es El Husky y su gato blanco Sissun. Como podéis ver, son libros de Dan May, de Seven Seas, tienen unas ediciones preciosísimas. Y en este caso es un libro, es que los libros de Dan May tienen siempre unas tramas tan buenas. Siento que nunca les puedo hacer justicia porque son tramas muy complejas y muy bien hechas, porque una de las razones por las que nunca leo romance con fantasía, o no suelo leer romance con fantasía estilo Sarah J. Maas y así, es porque siento que las tramas de fantasía no están muy bien hechas, y sin embargo estas autoras que escriben Dan May con fantasía, Dan May con xianxia o con wuxia, que se llama en chino, se nota que les encanta también la parte de fantasía, les encanta crear una trama que tenga sentido, que sea compleja, que pasen un montón de cosas, y el romance también es bueno y hace el romance aún más inolvidable cuando te das cuenta de todo lo que pasa. En todas las series en general que me he leído de Dan May hay un montón como de secretos y cuando te enteras es como dolor y es tan bonito. De hecho, esta autora, hablando de dolor, siento que te va a apuñalar como una vez por capítulo mínimo. Es una forma de escribir que realmente me llegó al corazón, que es algo con lo que también sufrí un poco leyendo este libro, porque como dije antes no me encanta, no sé si es la traducción o la forma de escribir de la autora, igual es un poco de ambas, pero en este caso, una vez más, no sé si es la traducción o la forma de escribir de la autora, pero es magnífica. Yo no sé cómo puede ser una traducción del chino y que se lea tan precioso. El caso, estamos siguiendo a Moran, que es este chico de aquí, y Moran al principio del libro es un villano completo, ha matado a todo el mundo que se le interpuso en su camino, a todo el mundo que le ha molestado de alguna manera, se ha vengado de todos porque le pasó cosas al parecer cuando era joven y así, entonces lo que hizo fue convertirse en mala persona, dejar que esa venganza lo consumiera y se convirtió literalmente en el emperador de todos, en la completa destrucción, el completo caos. Y lo que pasa es que al principio del libro, justo en el capítulo 1, está solo, está triste, no le ve el sentido a la vida, se toma una poción y se muere. Pero en vez de irse pues al infierno, que es donde debería de ir, vuelve a renacer siendo un adolescente, donde empezó todo. Y entonces al principio del libro es muy interesante, es uno de estos personajes, tiene un arco de personaje muy bueno, yo creo que es lo más importante de este libro. Y entonces Moran vuelve a su cuerpo de 16 años y lo que pasa es que decide que se va a vengar de la gente que le hizo mal, antes incluso de que le hagan nada, y va a intentar salvar pues a la persona de la que estaba enamorado, o de la persona que cree que le estaba enamorado antes de que lo maten. Entonces Moran en teoría odia a su Sissun. Sissun es maestro,
en chino. Entonces Xu Shizun Chuguanin, que es realmente pues el interés amoroso, es una persona que en su anterior vida Moran se dedicó a torturar y acabó asesinando, pero precisamente cuando Chuguanin se murió es cuando Moran decidió que la vida ya no tenía sentido. Entonces hay algo más ahí que la relación de odio. Puede ser que se quieran, puede ser que Moran haya interpretado mal alguna cosa, porque lo interesante es que tú estás siguiendo el libro y estás siguiendo a Moran, que tiene pues su pensamiento de una persona que tenía 30 años cuando se murió, pero está en su cuerpo de 16 años. Entonces está viendo por segunda vez lo que pasó y se da cuenta de que hubo cosas que igual no interpretó como debería, que igual sí que había gente que no lo odiaba. Entonces es un libro súper interesante desde el punto de vista de la complejidad del personaje principal. Son 11 libros, solo me he leído 6, son 11 libros en total, son muchísimos libros. Hay tanto margen para una progresión. Siempre me gusta avisar que es un libro que tiene un montón otra vez de cosas. Si eres sensible a algo, te recomiendo pues leer algún tipo de reseña o algo que te digan todas las cosas que puedes encontrarte en este libro, porque no es para todos, como he dicho antes. Hay tortura, hay muchísima violencia. Además, Moran es eso, ha hecho cosas horribles cuando era emperador. Sí que os puedo decir que es mucho menos oscuro de lo que parece. El primer libro lo empiezas a leer y parece que va a ser muy oscuro, y yo me esperaba que fuera más oscuro conforme sigues avanzando en la serie, y realmente no, cada vez es más dulce. Yo creo que el primer libro es el más oscuro porque es realmente donde ves todo lo que Moran ha hecho cuando era un villano, porque él te va contando y vas teniendo como pequeñas escenas de flashback de cosas que hizo cuando él era un villano. Entonces él hizo cosas terribles que no tienen ningún tipo de justificación, pero es un libro que yo creo que ya no se mete luego tanto en el tema oscuro, por lo menos hasta el libro 6 que he leído, con lo cual si sois sensibles, si le tenéis miedo a los autores de Dan Mei, porque yo le tendría, pues hasta el libro 6 muy mono, todo muy adorable, muy bonito. La fantasía es magnífica, toda la parte que no sea romance está súper bien hecha, tiene tanto cuidado como el romance en sí, tiene un montón de personajes que os van a encantar y bueno, ya podéis ver, no sé si lo podéis apreciar, pero tengo todo marcado porque amo estos libros. Siempre que los empiezo me los leo un día o dos porque son buenísimos. Creo que el único que no me encantó fue el 5, que es un poco más lento y trata de personajes secundarios al principio y me frustró un poco, pero el resto me los he leído todos en nada de tiempo y los recomiendo un montón. Además estas ediciones son tan bonitas, las ediciones en español también son así, también tienen un montón de dibujos, me encanta, los recomiendo muchísimo. Si te gusta la fantasía con un poquito de romance, este libro. Y luego por último, mi libro favorito de romance, mi gran obsesión, es uno de estos libros que no conoce nadie, probablemente no has escuchado hablar de él si no me seguías en el canal en inglés, porque es un libro que prácticamente nadie ha leído y se llama The Sea Ain't Mine Alone. No está en español y sinceramente dudo que llegue a estar en español en algún momento, porque es un libro que no conoce casi nadie y a mí me llegó al corazón. Me había leído más de 300 libros de romance que cuando lo leí y realmente fue un antes y un después para mí. Yo ya estaba empezando a pensar que no había ningún libro de romance que me pudiera llegar a tocar en el corazón, porque me había leído tantas historias y todas empezaban a parecerse, y por fin llegué a este libro y me sorprendió y me hizo amar otra vez el género. Me acuerdo que estaba en clase de la universidad y yo he leído alguna vez estando en clase, porque al final estás con el ordenador y puedes leer, pero nunca me he ido de clase. Fue la única vez en toda mi vida que me levanté y dije no puedo no estar leyendo este libro con todos mis sentidos. Fue mi vida. Además me acuerdo que me lo leí súper lenta, tardé muchísimas horas en leerlo y no fui capaz de parar hasta que lo acabé, y leía tan lento porque quería memorizarme las palabras, quería memorizarme la forma en la que estaba escrita. Sentía que era un libro que estaba escrito para mí. Sí que es cierto que es un libro al final que es autopublicado, que hay algunas cosas que igual tenía alguna repetición y que podría haber sido editado, pero quitando eso, aunque tuviera eso, sigue siendo el mejor libro de romance que he leído nunca. La manera en la que amé a estos protagonistas, y en este caso sí que es un libro que el 90% de mis amigas ha amado. Tú lo ves en Goodreads y tiene como un 90% de gente 5 estrellas, 5 estrellas, 5 estrellas, y luego tienes un 10% de gente que dice que es muy lento y no conectan con él y no les gusta nada. Entonces hay una pequeña probabilidad de que no te guste, pero es muy pequeña. Si realmente conectas con él, te va a maravillar, porque yo creo que es muy diferente a otros libros de romance. Es un libro que es muy lento, pero sin embargo te atrapa un montón, y además es un libro que realmente es como de romance instantáneo, de insta-love. Para mí, por lo menos, más que amor instantáneo, fue atracción instantánea. Se ven y es como que el mundo se para, pero luego la primera vez que hablan es como un choque de dos titanes, es una colisión completa. Estás siguiendo a Dani, que es el mejor surfero del mundo, es
prepotente, es arrogante. Bueno, no sé si puedes ser prepotente cuando eres el mejor surfero del mundo y simplemente lo admites, es un poco realista, pero bueno, sí que es arrogante. Pero es que además este libro ocurre en 1974 o algo así, entonces es un libro donde no era fácil ser gay y Dani es gay, todo el mundo sabe que es gay, todo el mundo lo odian porque le gustan los hombres, lo odian porque es mejor que el resto, lo odian porque no ha hecho amigos con nadie, entonces es muy difícil ser Dani. Dani tiene una vida muy solitaria y lo que ocurre es que se encuentra James no le ha dicho a nadie que es gay, vive completamente en el armario, tiene a sus amigos de siempre, pero vive como muy tranquilo. James tiene un montón de demonios internos porque fue a la guerra, mató a gente y vive con esa tristeza, con esa ansiedad de lo que fue la guerra para él, y en este caso él está intentando llegar a como el circuito de top de surferos, y si gana esta competición por fin puede como pasar a la liga profesional. Y lo que pasa es que Dani no iba a ir a este campeonato y aparece Dani, el mejor surfero del mundo, y James es como, bueno, pues hasta aquí mi oportunidad de ser un surfero profesional, porque es Dani, es lo mejor que hay en el mundo. Me encantó porque todo el principio, todos los diálogos, todo se sintió tan real. Yo creo que estas personas son reales. De hecho, el hecho de que este libro sea mi top, cuando es un solo libro, y he hablado de libros que me he leído 29 libros, que me he leído 5 o 6 libros, y aún así sigue siendo James y Dani. Me encantan, me tocaron tanto el corazón. Espero que este autor siga escribiendo. Los otros 2 libros que leí de él no me encantaron tanto, uno porque era como de volver atrás en el tiempo y así, y no es mucho mi estilo, y en el otro libro que leí me gustó mucho pero no llegó a este nivel, porque además ese libro era como más sobre uno de los personajes que sobre el romance era como un poco secundario, pero este libro de él, lo mejor que me ha traído el mundo. Aunque no escriba nada más, le estaré eternamente agradecida por este libro. Si leéis en inglés y os gustan los romances lentos, os apetece leer algo que realmente os toque el corazón, leer sobre 2 surferos, cada uno con sus demonios, unos diálogos increíbles, os lo recomiendo muchísimo, me encanta, estoy enamorada de este libro. Y por último tengo 2 menciones honoríficas. La primera es una autora en general, que es N.R. Walker, que no me puedo creer que no esté en mi lista de favoritos. Hay un libro que me encanta muchísimo, bueno, es una colección de 4 libros, que es Corazón de Tierra Roja, pero en general tiene muchísimos libros, se ha escrito más de 80 libros, muchísimos de ellos están traducidos al español, así que si queréis leer romance gay, os recomiendo cualquier cosa de ella. Básicamente la mayoría de los libros que me he leído me encantan, me he leído más de 30 libros, es muy buena. Corazón de Tierra Roja yo creo que es un buen sitio para empezar, pero realmente podéis empezar por donde queráis. Y luego también recomiendo, pero no me lo he acabado, la serie que estoy leyendo ahora mismo, que es Thousand Atoms, que también es un damnei. En este caso voy a ser rápida porque ya he hablado mucho de este libro en este canal, pero está siguiendo a Jiang Wuxi, que es un villano, y Shen Qiao, que es daonista, que es un poco como un héroe. Entonces es otro libro donde tienes a 2 personas completamente opuestas, pero en este caso Jiang Wuxi es un personaje que realmente le va a hacer la vida imposible al protagonista. Es muy mala persona, no es que sea muy mala persona, es que simplemente es muy egoísta. Entonces sigues el libro y al principio de todo Shen Qiao ha tenido una pelea y aparece medio muerto en la montaña. Jiang Wuxi se lo encuentra. Jiang Wuxi es el líder de una secta demoníaca y Shen Qiao es el líder de una secta daonista. Entonces se lo encuentra, se imagina quién es y decide traérselo a su secta. Shen Qiao se despierta sin sus poderes, básicamente está muy débil, muy enfermo, no puede ver y no se acuerda de nada. Entonces Jiang Wuxi le va a mentir, le va a decir que es parte de la secta demoníaca, le va a poner un montón de obstáculos, va a estar todo el tiempo intentando que Shen Qiao se pase a la secta demoníaca, se pase al lado oscuro, deje de ser inocente, deje de ser buena persona. Tiene como una especie de experimento a ver si es capaz de romper a Shen Qiao. Y Shen Qiao además también tiene ese problema de que pues sus poderes se han perdido y va a intentar progresar hasta donde estaba o incluso más, entonces quiere seguir esa progresión. Y en el caso de Jiang Wuxi quiere ser el más poderoso de la región y él dice que la única persona que le interesa a él es un oponente, entonces está todo el tiempo peleando contra Shen Qiao, pero realmente le da igual si Shen Qiao se muere o no, porque Jiang Wuxi solo busca un oponente, y si Shen Qiao se muere es porque Shen Qiao no estaba a la altura y nunca estuvo a la altura de él. Entonces, como podéis ver, realmente es un libro si queréis un villano de verdad. Es cierto que no se ha visto en ningún momento que torturara a gente ni nada por el estilo, simplemente es una persona extremadamente egoísta, también es una persona muy magnética, arrogante, un crush. También tiene una animación y solo verlo en la animación tiene un aura que te hace sentirte atraída hacia él. Es una persona que impone respeto, impone admiración, y la autora
realmente lo transmitió de esa manera en el libro, y en la animación también lo puedes ver, su forma de andar, su forma de hablar, de sonreír. Es un personaje muy interesante y además es un libro que tiene muchísima política. Está siguiendo un momento histórico que existió, aunque muchos de esos personajes son ficticios. Entonces también intentas entender todo lo que está pasando con los imperios, todas las guerras que están ocurriendo. Es muy bueno, pero es más política que los otros 2 libros que os recomendé de Dan May, pero aún así lo recomiendo mucho. Si te gusta tal vez más, es un poco más de política, lo recomiendo. Y si te gusta también un romance que es muy lento y muy al fondo, porque como os he contado, todo lo que os he contado de Jiang Guoxi no suena nada romántico. Yo creo que el romance es más que nada las portadas, ver las portadas y decir, vale, en algún momento entiendo que va a haber romance, y simplemente sufrir hasta encontrarlo. Y soy alguien que la verdad es que le gusta mucho esa parte de sufrir, así que si a vosotros también os gusta esperar, los recomiendo muchísimo. Estos son todos los libros de los que os quería hablar hoy. Si os habéis leído alguno, por favor dejadme en comentarios, y por favor, si tenéis alguna recomendación, sobre todo de libros escritos originalmente en español, por favor, no tengo recomendaciones. Me he leído 3 libros, estoy intentando leer más libros por autores españoles o autores latinos, cualquier libro que esté originalmente en español. Y en romance gay, sobre todo romance gay adulto, que es lo que me interesa, porque sé que juvenil hay mucho, pero yo quería romance gay adulto. Me he leído 3, 2 de ellos no los acabé, o sea, ni siquiera me los fui capaz de leer, o sea, realmente no me los he leído, porque los empecé y no pude con ellos. Hay uno que sí que acabé, que es de Abril Camino, no me acuerdo cómo se llamaba, Te esperaré o algo así, igual se me fue totalmente el título, pero bueno, lo pondré por aquí. Ese lo acabé, no estuvo mal, pero tampoco me dio nada, entonces estoy desesperadamente intentando encontrar un autor o una autora que escriba libros de romance gay adulto en español que sean buenos, así que por favor, si alguien conoce a algún autor, por favor, si lo dejáis en comentarios, os estaré eternamente agradecida por las recomendaciones. Si tenéis cualquier otro tipo de recomendación, aunque no sea originalmente en español, obviamente dejadla en comentarios también. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, podéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.